Bueno, muy bien. Buenas noches, iba a decir buenas tardes, pero ya estamos de noche. Buenas noches para todos. Hermosa alabanza, hermoso tiempo de alabanza que tuvimos en esta noche. Y bueno, y esta preciosa alabanza al final. Hermoso, ¿no? Poder cantarle al Señor. eh, y pensar en todo lo que le ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a compartir de la palabra de Dios en esta noche. Tenemos el privilegio de cada domingo dar diferentes hermanos compartir la palabra. Esto que nos hace tanto bien y que transforma vidas, sin duda alguna, ¿no? Le puse un título de mensaje, claro está, llamados para buenas obras. Así que vamos a estar hablando a la iglesia, a los que somos el Señor, sobre las buenas obras, la cual fuimos convocados por Dios. Pero queremos también, antes de entrar a desarrollar el tema para la iglesia, aclarar un poco con algún versículo de la Biblia sobre esta confusión que tienen muchos sobre el tener que hacer algo para ganarse el cielo, ¿no? Cuánta gente confundida pensando en obrar para tener el favor de Dios o la justificación delante de Dios. Esta doctrina que se ha enseñado en muchos lugares, que ha traído mucha confusión. La Biblia es clara en cuanto a este tema y descarta toda obra humana para que yo me pueda ganar el favor de Dios, la justificación o el cielo, ¿no? Eso queda totalmente descartado en su palabra. Dice ahí en Efesios 2.8, vamos a leer en primer lugar ese versículo. Versículo que hemos leído muchísimas veces, pero está bueno volver a leerlo y releerlo porque es sumamente importante. Dice este versículo de la Biblia: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por las obras. Versículo 8 dice: por cuanto Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por algún bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Versículos muy claros de la Biblia donde hablan, y hemos leído en su palabra, en la palabra de Dios, queda claro que nuestras obras no nos justifican, no podemos ser salvos por las obras que podemos hacer, ¿no? Sino por medio de el regalo inmerecido de Dios. Por eso habla Efesios de la gracia, ¿no? La gracia. No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios, sino por gracia. Este regalo inmerecido. Y hemos leído en Romanos que somos justificados, reconciliados, ¿no? Salvos, ¿por quién? Todo el pasaje lo dice, por medio del Señor Jesucristo. Así que las obras quedan totalmente excluidas. Yo pensaba, si fuera a seguir agregando textos sobre el tema estaríamos toda la noche sacando versículos de la Biblia para aclarar de que las obras no nos salvan, sino la obra de Cristo. Como noté por acá, querer hacer algo para tener la salvación, estamos diciendo en otras palabras,
que la obra de Cristo quedó incompleta hace más de 2000 años, quedó incompleta, ¿no? Querer hacer algo para ganar los cielos, estamos diciendo que la obra de Cristo quedó incompleta, cuando la obra de Cristo claramente quedó completa. El hombre no puede y no tiene cómo hacer nada, ¿no?, para justificarse delante de Dios. Mirémonos y nos damos cuenta que nuestra pobre vida, ¿cómo puede tratar de hacer algo para ganarse el cielo? No podemos hacer nada, ¿no? Dice ahí en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ¿no? Queda claro que la misericordia, el amor y la gracia de Dios actuaron a través de Cristo para darnos salvación y vida eterna. Si alguien quiere tener a Cristo en el corazón, quiere librarse del infierno, de la condenación, tiene que ir a Cristo, el que murió en la cruz, ¿no? Y no tiene que hacer nada, porque ya Cristo lo hizo todo. Únicamente tiene que aceptar el regalo, porque es un regalo precioso de la salvación que Dios nos da a través de Cristo, ¿no? Él nos justifica, Él nos da el perdón, Él nos da la salvación, Él nos da la vida eterna, ¿no? Hay un gran, no digo en todos los temas, pero en algunos sí, negocio detrás de todo este tema de hay que hacer cosas para ganarnos el cielo, ¿no? Cuando es totalmente gratis por parte de Dios. Por parte de Dios. Llamados para hacer buenas obras, el tema que queremos desarrollar un poquito en esta noche, es a lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Las que somos del Señor, tenemos a Cristo en el corazón, hemos aclarado que no somos salvos por obras, sino para hacer buenas obras. Después que tenemos a Cristo en el corazón, Dios nos llama, nos escoge a cada uno de nosotros, y a veces uno puede pensar qué insignificante que soy para hacer algo para Dios. Pero claramente su palabra lo dice, ¿no?, que Dios escoge a lo insignificante, a lo pobre, a lo ruin del mundo y lo transforma en algo para su gloria. Y eso es por nosotros, que hemos venido a Cristo un día cargado de pecados, con muchas imperfecciones, y ahora el Señor nos utiliza para su gloria. Y por eso hemos sido llamados para buenas obras. Anoté por acá algo importante, que el mundo lamentablemente y no conoce a la iglesia, a nosotros, ¿no?, la iglesia, por sus buenas o malas acciones, ¿no? El mundo conoce a la iglesia, y esto todos lo sabemos, no hay que ser un gran científico para darse cuenta, conoce a la iglesia por sus buenas o malas acciones. Por eso Dios nos llama a obrar a la manera de Dios, para que el mundo pueda ver reflejado a Cristo en nosotros. Dice aquí que nuestro Dios desea y quiere que conozcan a la iglesia por su buen obrar, ¿no?, por sus buenas acciones. Y vamos a leer un pasaje que está en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice así la palabra de Dios. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios, ¿no?, la perfeccionará hasta el día de Cristo, hasta el día que Jesús venga. Dios va a estar trabajando en nosotros para que cada día seamos mejores, ¿no? El propósito de Dios es perfeccionarnos, ¿no?, perfeccionar nuestra vida para que podamos reflejar el carácter de Cristo, cada uno de nosotros, los que ya somos del Señor. Que realmente puedan ver a Cristo en nosotros, que realmente la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Así como el alfarero, recién lo cantamos, yo lo tiene anotado por acá, moldea el vaso en sus manos y saca lo que nos sirve y hace un vaso especial para después usarlo. Así Dios moldea nuestra vida, la perfecciona,
para su gloria, ¿no? Cada uno de nosotros, los que somos del Señor. Dios quiere utilizar nuestra vida como el vaso del alfarero, moldearlo, prepararlo para usarnos para su gloria. Para que el mundo vea a Cristo reflejado en nosotros. Dice Efesios 2, versículo 10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Dios nos ha creado y salvado con un propósito, para buenas obras preparadas por Dios para nosotros, para que andemos en ellas. Dios nos salvó con un propósito. Dice, hemos leído, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, cada uno de nosotros, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Biblia nos habla de las buenas obras y de las malas obras, ¿no? Y nosotros venimos del mal camino, ¿no? Cuando no teníamos a Cristo veníamos del mal camino, de las malas obras o del pecado. Pero Dios nos ha salvado para que dejemos atrás la antigua vida de pecado que antes teníamos antes de conocer a Cristo y vivamos ahora esta nueva vida en el Señor que ahora tenemos, ¿no? Efesios 5:8 dice, Efesios capítulo 5, versículo 8, hablando de nosotros, dice la palabra de Dios, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas del diablo, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice la palabra de Dios, ¿no? Qué tremendo lo que dice acá. Hemos leído, dice que en otro tiempo éramos tinieblas, cuando no teníamos a Cristo en el corazón. Dice, pero que ahora somos luz en el Señor. Las tinieblas hacen referencia al pecado, a la vida de pecado. Y acá el llamado del apóstol dice que no sigamos viviendo en la antigua vida de pecado, sino que ahora somos luz, y por lo tanto el llamado acá, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Y acá está el llamado, que somos llamados a dejar la vida de iniquidad antigua para mostrar ahora al mundo lo que Cristo ha hecho con nosotros. Si no, ¿de qué sirve, no? No se trata de religiosidad, de venir a la iglesia cada domingo o cada reunión y quedarme con eso nomás, sino que quiere que Dios en su palabra de que reflejemos a Cristo en el mundo, en el lugar donde nos movemos, en el barrio, donde sea, podemos reflejar a Cristo, de que tenemos vidas transformadas realmente, que no es religiosidad, no es que vamos el domingo a la iglesia con la Biblia bajo el brazo y eso nomás, después vivo como quiero, sino que el mundo quiere, realmente Dios quiere que el mundo conozca a sus hijos con esta vida transformada, que ahora somos luz, no estamos más en tiniebla, que ahora no vivimos más esta vida de pecado que antes teníamos, de malos hábitos, sino que ahora vivimos para el Señor. Y esto hace que muchos no puedan conocer a Cristo. Ahora, si ven una vida desordenada en nosotros que decimos ser del Señor, va a ser difícil que alguien quiera venir a escuchar la palabra por mí, ¿no? Dios quiere que dejemos la antigua vida de amistades, de costumbres pecaminosas, de malos hábitos, de adicciones, de lugares donde el creyente no tiene que estar, de idolatría. ¿Cuántas cosas tenemos que
dejar, ¿no? Para poder reflejar a Cristo. Si no, no estamos reflejando a Cristo, ¿no? Y eso Jesús lo habló estando en este mundo. Veía a los religiosos, se veía pura hipocresía, ¿no? Dice que demacraban sus rostros para orando en las calles para hacer que los demás vieran y dijeran, mirá, qué creyente es este. Pero realmente dice que era pura hipocresía. Cristo los llamó sepulcros blanqueados a estos religiosos de la época, porque realmente no vivía Dios en sus corazones. El mundo nos está mirando, ¿no? Está mirando nuestro obrar, nuestro caminar, nuestro testimonio, de cómo transitamos en este mundo que se va barranca abajo. Y la iglesia, la cual Dios ha dejado, es la esperanza para el mundo, ¿no? Un grupito acá, otro grupo en otro lado de esta ciudad, tantos grupos reunidos predicando este mensaje transformador. Pero no basta con un mensaje de la Biblia, sino basta con vidas transformadas que muestren a Cristo, ¿no? Que muestren a Cristo. Hemos leído en el pasaje de Efesios, anoté por acá, los cristianos somos llamados a impactar al mundo, nuestra sociedad, el barrio, el hogar, ¿no? Pero jamás lo haremos si seguimos viviendo en tinieblas o en pecado, ¿no? Si tengo malos hábitos, si ando por lugares donde no debo de andar, si hago cosas que no debo de hacer, que dejan muchos que desear, si esta es pura religiosidad, ¿no? Pero cuando mostramos a Cristo, realmente esto puede impactar vidas. Hemos leído ahí, decía el versículo 8 del capítulo 5 de Efesios, andad como hijos de luz. El versículo 11 decía, no participéis de las obras del diablo, más bien reprenderlas. Pensaba para mí que hay mucha gente buscando a Dios, ¿no? Esto es una realidad. Hay mucha gente buscando a Dios. Pero también hay mucha gente hastiada de la iglesia por el mal testimonio, ¿no? De sus miembros. Esto es una realidad, ¿no? ¿Cuánta gente le querés hablar de Cristo y te dispara por el tema de justamente del mal testimonio de sus miembros, ¿no? Porque nos reflejamos realmente lo que decimos que somos. Cristo, cuando realmente uno se arrepiente de los pecados y recibe a Cristo en el corazón, Cristo transforma la vida. Y cuando yo me pongo delante del Señor y su presencia, a través del Espíritu Santo, Dios comienza a obrar en mí para tener una vida transformada. No sucede como un arte milagroso mágicamente que comienza la transformación de un día para otro, ¿no? Porque en mí no hay fuerza ni poder, pero Dios obra con poder cuando realmente quiero reflejar a Cristo en mi corazón y en el mundo en el cual vivo, en el lugar donde me muevo. Dios nos llama a ser luz y a no participar de las obras infructuosas del diablo, que son tiniebla. Dice el versículo 9 que también hemos leído de Efesios, dice que tenemos que manifestar los frutos del Espíritu, que son bondad, justicia y verdad, ¿no? Bondad, justicia y verdad. Y es para pensar, ¿no? Estoy transitando como cristiano que soy por el camino de la bondad de Dios, ¿no? De la justicia y de la verdad, cosa que está ausente en este mundo, ¿no? Este mundo que va de arranca abajo, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno es malo, ¿no? El creyente tiene que ir contra la corriente y mostrar la bondad de Dios en su vida, ¿no? No ser un iracundo y justiciero, ¿no? Sino mostrar la bondad de Dios en su vida. Ser una persona justa y andar en la verdad, en el camino de la verdad, y decir la verdad, cosa que escasea mucho en este mundo. Y esto muestra de que realmente somos del Señor, ¿no?
Dice Corintios, no lo busquen, ahí en el capítulo 3, versículo 2, dice que somos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo, leída por los hombres. Cartas abiertas leídas por los hombres. 2 Corintios 3, ¿no? Y una pregunta que le he hecho en otras oportunidades, ¿qué lee la gente de nosotros cuando nos ve? ¿No? ¿Ve a Cristo reflejado en mí y en ti? ¿Que camina por el camino recto del Señor? ¿Somos luz en este mundo? ¿O ve otra cosa, no? Como decía, mucha gente está hastiada, ¿no? De vidas que se dicen ser cristianas, pero que viven en tinieblas, ¿no? Por su transitar, por su caminar, por su mal testimonio. Que en el lugar donde nos movamos, hermanos, ya sea el trabajo, nuestro hogar, lugar de estudio, donde sea, puedan ver a Cristo reflejado por nuestras buenas acciones, por nuestro buen obrar. El mundo nos llama a hacer lo contrario. El propio diablo nos llama a hacer lo contrario. Pero si queremos impactar a alguien, tocar la vida de alguien, es importante el buen testimonio, el buen obrar nuestro, para que puedan conocer a Cristo como Señor y Salvador. Dice, leemos acá en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16. 1 Pedro 3, 16. Dice, teniendo buena conciencia, para los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal, ¿no? Qué tremenda las palabras del apóstol Pedro. Me anotaba por acá que el buen testimonio y el servicio para Dios muchas veces no tiene el resultado que esperamos, ¿no? En este sentido de lo que leímos acá. Porque pueden haber críticas y calumnias, como hemos leído recién en el versículo, ¿no? Pero como leímos, es mejor sufrir por Cristo, haciendo el bien, como nos dice la palabra de Dios que acabamos de leer, que con el diablo haciendo el mal, ¿no? Acabamos de leer, ¿no? Versículo 17, porque mejor es padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, ¿no? Así que qué importante es, aunque tengamos que sufrir críticas quizás porque somos del Señor, somos cristianos, y tenemos un buen testimonio, o procuramos tener un buen testimonio, trabajamos en eso, que nos gocemos, ¿no? Gozaos, dice la palabra de Dios, cuando sos vituperado o insultado por causa de mi nombre, por causa del nombre de Cristo. Así que, aunque critiquen, aunque alguno se burle de mi actuar, qué bueno sufrir por causa del Señor, por este motivo, ¿no? Que sufrir calumnias o otra clase de insulto por andar por el mal camino, ¿no? Por el camino que no corresponde. Somos luces de este mundo y tenemos que brillar para el Señor. Mateo, capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿No? Somos llamados a ser luz. Hemos leído en el pasaje, ¿no? Claramente. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje, no? ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? De que el creyente es luz del mundo. Acá habla el Señor Jesucristo y dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo del almud o de la mesa, sino sobre el candelero, y alumbra así toda la casa. Si nuestra luz, si nosotros ponemos la luz debajo de la mesa, no va a iluminar a nadie. Es decir, el Señor quiere que iluminemos, ¿no? Y muchas veces esta luz no ilumina porque no estamos transitando como Dios quiere en su palabra, ¿no? Apagamos prácticamente la luz de Cristo con el mal obrar, el mal testimonio. Si queremos que la gente conozca el mundo, hemos leído en el pasaje, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras, nuestro buen accionar, nuestro buen testimonio, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? ¿De qué manera la gente va a ver si podemos impactar a alguien? Precisamente iluminando, ¿no? Saliendo del antiguo camino. Cosa que a todos nos cuesta, no es fácil, ¿no? Todos venimos de una antigua vida. Cristo nos ha salvado con su gran poder a través de la sangre derramada en la cruz. Somos de Él ahora. Pero ahora tenemos que transitar este camino en el Señor. Dios nos quiere utilizar para su gloria, a cada uno de nosotros, ¿no? Pero por más que hagamos cosas, si no está respaldada mis acciones por un buen testimonio, de nada sirve. De nada sirve, ¿no? Que nuestro obrar sea respaldado por el buen testimonio, porque iluminamos a este mundo. Anoté por acá, nuestra sociedad está rota, ¿no? Qué novedad. Y desesperanzada. La iglesia tiene que ser el faro que lleve a las personas a los pies de Cristo, ¿no? A los pies de Cristo. Nosotros cada uno en su lugar, ¿no? Haciendo cosas grandes y cosas pequeñas, ¿no? Es importante, hermano, esto es sumamente importante, el lugar donde nos movemos cada uno, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo, ¿no? Vuelvo a repetir, lugares de estudio, que pueden ver a Cristo en nosotros. Y a veces con pequeñas acciones, ¿no? Que pueden verse, pero este es distinto, ¿no? ¿Por qué siempre actúa de esta manera, ¿no? Y no actúa con la maldad que actúa en todos los demás. Y es porque realmente Cristo ha obrado en mí y está transformando mi vida. Que podamos ser como ese vaso, como cantábamos recién en la canción, ¿no? Cuanto más te conozco, más quiero saber más de ti, mi Dios. Cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, dice la canción, ¿no? Mostrar al mundo tu amor. Es difícil, ¿no? Nos cuesta, tenemos una lucha por delante porque no es que salgo de aquí y lo hago todo fácil. Es realmente con el poder de Dios que uno puede ir transformando mi vida. Tengo que ir a los pies de la cruz, sin duda alguna, para decirle al Señor, Señor, con esto no puedo. Me cuesta esta adicción, me cuesta este mal hábito. Salen palabras feas de mi boca. Voy a lugares donde no corresponde. Me cuesta esto, me cuesta lo otro. No puedo, ayúdame, Señor. Y sin duda que el poder del Espíritu de Dios obrará en mí para que yo pueda dejar aquello que me cuesta. Hay poder en Dios para transformar vidas. Dios transforma vidas. Y hemos visto, ¿no? Cómo Dios transforma vidas
cómo Dios cambia vidas, no importa la adicción, no importa el camino que haya transitado, Dios tiene poder para transformar. Y para seguir transformándonos siendo cristianos, para parecernos más al Señor y mostrar realmente que Cristo vive en mí. Que no soy un religioso de los domingos, sino que realmente Cristo vive en mí. Que mi vecino pegado a mi casa vea que Cristo vive en mí, ¿no? Dice este tremendo versículo de Mateo 22:39, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo versículo, ¿no? Lo estuve leyendo y a la vez buscando detalles sobre el versículo porque es un versículo tremendo, ¿no? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo. Dice por acá, ese amor hacia el prójimo, no es que cuando la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, a veces se confunde este versículo y se dice muchas cosas, ¿no? No es que tengo que salir a la calle y abrazarme a alguien y decir te amo, sino este versículo me habla de mis acciones hacia mi prójimo, ¿no? De mis acciones hacia mi prójimo, hacia cualquiera. Este amor, como decía por acá, hacia el prójimo se manifiesta en nuestras buenas acciones en Cristo, ¿no? Pequeñas y grandes acciones muestran que yo amo al prójimo. Cuando estoy haciendo la voluntad de Dios y manifestando los frutos del Espíritu, ¿no? Bondad, justicia y verdad, lo que vimos al principio, ¿no? Y es lo que el mundo quiere ver de la iglesia, de cada uno de nosotros, para que puedan venir a los pies de Cristo. La gente no va a venir mágicamente a venir a escuchar el Evangelio, ¿no? Sino que nosotros somos esa luz para que el mundo vea en mí, en cada uno de los que estamos aquí presentes, y dice, yo quiero tener el matrimonio que tiene ese hermano de la iglesia. Quiero tener esa vida que tiene ese joven de la iglesia. Quiero ser como fulanito que va a la iglesia, lo veo los domingos ir a la congregación, no porque va a la iglesia, sino por la vida que tiene, ¿no? Que realmente puedan ver en nosotros a Cristo reflejado. Cristo nos ha dejado ejemplo, dice su palabra, para que sigamos sus pisadas. Dice Mateo, para terminar, hermanos, 2, leemos este versículo todos, los que puedan buscar. Mateo capítulo 2, versículo 46 y 47. Este versículo hermoso, Mateo, dije yo 2, 46. No, perdón. No llegamos, tenía razón. La iglesia primitiva. Puede ser 5, bueno, dice. Los primeros creyentes en la iglesia primitiva, entonces está en Hechos 2, 46 y 47. Ya no noté Mateo, nada, perdón, disculpen. Hechos. Y lo tenía marcado todavía acá, Hechos. Pero me confundí a la hora de anotar. Hechos 46 y 47 nos ha dejado este ejemplo de la palabra de Dios y dice, Hechos 2, 46 y 47, ¿está bien? Ahí está. Y perseverando, los creyentes de aquel entonces, ¿no? Cuando se comenzaba la iglesia, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Qué tremendo estos versículos de la Biblia. Cada vez que uno va a estos versículos, nos habla de cómo fue el comienzo de la iglesia primitiva. Dice que perseveraban unánimes. Y esto teníamos para rato sacar otro mensaje acá, ¿no? Perseveraban unánimes. Cada día en el templo, partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos.
es importante que parta de aquí el buen testimonio. Que parta de aquí de la iglesia el buen testimonio. La unidad por sobre todas las cosas. ¿No? Hay que voltear el orgullo delante del Señor. Voltear el orgullo delante del Señor y a los pies de Cristo para unirnos en el Señor. El que quiera, ¿no? El que quiera seguir amando al diablo, seguirá amando al diablo. Pero qué bueno es que podamos ir a la cruz y decir, Señor, tú me estás hablando a mi corazón. Estás hablando a mi corazón. Somos la iglesia. Si después Dios nos castiga por no hacer las cosas que Dios manda en su palabra, a llorar al cuartito, ¿no? La palabra de Dios es contundente y nos habla el corazón. Muchas veces nos entran por un oído y sale por el otro. Dios nos llama a estar unidos, unánimes, tener buen testimonio, para que la gente pueda ver a Cristo reflejado. No religiosidad, sino realmente mostrar a Cristo en nuestro corazón, con nuestro buen andar y caminar. Y si tenemos algo contra otro, ¿qué dice la Biblia? Ir al hermano, ¿no? Y solucionar el tema para realmente seguir transitando juntos para que otros puedan conocer a Cristo. No somos el ombligo de la iglesia ni del mundo, ¿no? Estamos como siervos de Cristo para llevar el mensaje y la palabra de Dios. Somos simplemente siervos, nada más. Siervos de Cristo para llevar el mensaje glorioso del Evangelio para que otros puedan conocer al Señor. No hay títulos, no hay nada. El grande acá, el que se lleva toda la gloria, es el Señor. Nosotros no llevamos nada. El Señor lleva toda la gloria. A Él tenemos que obedecer y seguir, ¿no? No hay ni de anciano, ni de pastor, nada. Él se lleva toda la gloria. Se debe llevar siempre toda la gloria en cada trabajo que hacemos. Y qué bueno tener gente trabajando en la iglesia, hermanos que se esfuerzan, que ponen un granito de arena aquí y allá, para que las cosas salgan, para que el Señor se lleve la gloria. Y a veces miro hermanos trabajando con poco, con mucho y haciendo cosas para el Señor, y esto es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Hay que realmente, pienso yo, para mí humildemente, sacar la cabeza del orgullo y la hipocresía y decir, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Ayúdame a ocuparme en algo y dejar de estar ocioso en las cosas del Señor, pensando mal todo el tiempo. A disfrutar la vida cristiana, a disfrutar esta corta vida que sabe cuándo Dios nos va a llamar. Corta vida, a la manera de Dios, ¿no? Disfrutar del Señor, disfrutar de la iglesia, disfrutar de los hermanos y de la comunión con el Señor. Y como dije, ¿no? Dios nos ha dado todas las herramientas para llevarnos de la mejor manera y tomar el ejemplo de la iglesia primitiva. Dice, ¿por qué se añadían gente a la iglesia? Porque estaban unánimes, porque hacían la voluntad de Dios y reflejaban a Cristo, aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Que eso nos ayude, hermanos, a reflejar al Señor, a ponernos en su presencia, realmente de corazón, y decirle, Señor, heme aquí, ayúdame, Señor. Quiero cambiar mi vida, quiero crecer espiritualmente, no quiero quedarme en la chiquita. Realmente, no importa si tengo 5, tengo 20, tengo 50, tengo 80, Señor, a todos nos quiere utilizar para su gloria y alabanza, ¿no? Gracias, Señor, por esta iglesia, por cada hermano que hace un esfuerzo tremendo, y sabemos quién es, para que las cosas salgan, ¿no? Pero el diablo tratará de una u otra manera de poner trancas en el camino. No le permitamos. Realmente con oración, con perseverancia y así obedeciendo la palabra de Dios podemos vencer al enemigo que no quiere que más gente se sigan convirtiendo y más hermanos sigan creciendo en los caminos del Señor. Que el Señor bendiga su palabra y podamos seguir creciendo en este precioso camino que nos ha dado tantas satisfacciones, Dios ha transformado nuestra vida, ha hecho tantas cosas. Cuando usted mire su vida, hermano. Todo lo que somos y tenemos es por la gracia de Dios. Todo es lo que tenemos y somos por la gracia de Dios. Sigamos disfrutando la vida cristiana. Pisoteemos al diablo que nos quiere trancar el camino. Nuestra propia carnalidad y orgullo. Para que unidos traigamos más personas a los pies de Cristo, como está pasando ahora. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.